Bastante caluroso ya con mucha información, Diego. Mucha información, nombramiento que estábamos esperando. Lo de salud era clave ya saber para empezar a charlar un poquitito de un tema tan sensible, ¿verdad? Es así. Y tenemos aquí, como siempre, nuestro álbum de figuras, miembros del gabinete. Así mismo. En este caso de Santiago Peña. Allí estamos viendo a quienes habían sido los últimos confirmados. Bueno, y queremos, y hay de hecho algunas más. Y como decías, se confirmó el día de hoy algo que ya se venía manejando también, la figura de María Teresa Barán, nueva ministra de Salud. Es una persona que ya estuvo en cargos del Ministerio de Salud también, o sea que conoce la estructura, conoce el ministerio y vamos a hablar un poco después del perfil de ella y ojalá que la semana que viene podamos charlar con ella también. Hay tantos temas de salud que plantear y preguntar, ¿verdad? Claro que sí, muchísimo. ¿Cómo se va a encarar? Vamos a hablar de salud gratuita, universal, vamos a preguntar un montón de cosas, ojalá que pueda estar con nosotros la semana que viene. Bueno, y vamos pegando ya entre el resto, porque ¿te acordás que habíamos dejado un espacio ahí, un signo de interrogación? Sí. Que ahora ya se... Bueno, no la auguro buena gestión si le pegamos así. Pone que bien, Fer, bueno, entonces... que no sea tipo Pacheco en nuestro álbum y si le pegamos mal anda mal, no. A ver, ahí. Tiene que andar bien. Este ministerio tiene que andar bien. Bueno, confirmadísimo entonces, sí. Se venía hablando de ella, de hecho, una vez que se supo que Felipe González no iba a ser el ministro, finalmente se confirmó hoy. Incluso ya se habló de quienes estarían en los viceministerios. Sí. Pero no sé si es oficial eso. Desconozco también yo. Habrá que ver. Bueno, vamos a esperar la comunicación oficial entonces. Sí, vos decías, una mujer nuevamente al frente, en este caso, del Ministerio de Salud después de mucho tiempo. Asimismo, si hacemos los cálculos después de Esperanza Martínez, uno recuerda a la doctora León más atrás en el tiempo. Así que otra mujer en el gabinete, como también va a haber una mujer en el Ministerio del Trabajo. Sí, señor. Mónica Recalde. Pegamos primero el de las mujeres en nuestro pizarrón. Fernanda, nuevamente, que no sé qué me pasa. Vamos a traer una escuadra. Ella menos mal al que es invitado hoy, sí. Está bien, ¿verdad? Con la reglita hicimos. Claro. Fernanda, ella es una persona que tiene carrera en el ministerio. Faltame sacar el invitado otra vez. Qué vergüenza. Ahí Tienes que poner en paralelo con la... Ahí está. Ahí quedó bien. ¿Sabes que desde las próximas designaciones vos te vas a encargar de ese es como que el que está en la gradería y hace el gesto de cómo tiene que definir el delantero. Pero no está en la cancha. Bueno, y una mujer que es del ministerio. Tema también súper importante. En estos días, y ya se confirmaba la noche antepasada, esta figura que nos faltó en nuestro álbum. Sí. Estamos hablando de quién va a ser el ministro de Deportes, lo confirmó Santiago Peña en la PF y va a ser un exfutbolista muy conocido como futbolista, como gobernador, como político. Vamos a entrar en un plano mucho más delicado que como carrera profesional. Fue muy buen futbolista. Sí, señor. Estamos hablando de César Ramírez, ministro de Deportes. Sí. Mira que no es poco el desafío, porque hubo dos ministros especialmente, Pecci y Galeano, que hicieron buena gestión. Sí. O sea, un desafío interesante. Se va por la puerta grande, decían Diego Galeano. Y Galeano agarró el hierro caliente de Sur que nadie quería agarrar, porque no se iba a llegar con la fecha. Y que terminó siendo un éxito. Y fue un gran éxito. Es así. Y Pecci, bueno, hizo varias cosas también, un hombre muy vinculado al deporte. Se rumoreó que podía ser Pecci, pero finalmente no. César Ramírez, que había renunciado, recordemos, también a su puesto en el Senado. Sí, y aparentemente esto formaba parte de lo que era el acuerdo también. Bueno, y el último. Sí. Ministerio de Información, Tecnología, Comunicación. Estamos hablando del MITIC. El MITIC. Sí, señor. Con este hombre que va a estar al frente de esa institución, Gustavo Villate. También viene del sector privado. Y en MITIC también hay muchos rumores que hablan, por el contrario de lo que se dice de otras áreas que se van a unificar. En el caso de MITIC dice que se van a partir otra vez los medios públicos. Sí. Se van a abrir del ministerio. Esa es la intención, ¿verdad? Así habían mencionado. Finalmente vamos a ver qué es lo que deciden. Querían que nuevamente, como en ocasiones anteriores, quede como una secretaría de comunicación y del otro lado lo que tiene que ver en otra institución totalmente independiente con las tecnologías. Porque al fin y al cabo muchos cuestionan incluso la figura en sí como institución del MITIC que se creó en este gobierno que se va. Así mismo. Y hablamos de un ministerio que cada vez tiene más importancia también. Con el tema de la identidad electrónica, en fin, tantos temas que hay para hablar en tema de tecnología. Así que
también está hecha la invitación para el futuro ministro acá en piso. Bueno, y volvemos para atrás un ratito. Sí. ¿Te parece, Diego? Bien. Hace unos días hablábamos de las designaciones, en este caso de asesoría jurídica y también de la Procuraduría General de la República. Exactamente, se conocieron los nombres del doctor Roberto Moreno, que va a estar como asesor jurídico. Sí. Vamos a acostumbrarnos a su cara, a que hable mucho porque va a estar muy cerca de Peña. Sí, con los decretos, por ejemplo, también. Exactamente. ¿Va a ser el Uteman o no? Sí, aunque él últimamente ya se venía desempeñando como jefe de gabinete okay. de la presidencia. Bien. Bueno, y del otro lado tenemos al doctor Marco Aurelio González, futuro Procurador General de la República, que ya nos acompaña aquí en esta jornada también. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están, Diego, Fernanda? Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Tenemos una presentación, ¿verdad? Sí, para señor. hablar un poco de nuestro invitado y conocerlo un poco más en cuanto a lo que es su formación y su carrera profesional. Compartimos. Marco Aurelio González, recientemente designado como Procurador General de la República para el gobierno de Santiago Peña, nació en la ciudad de Luque el 3 de noviembre de 1979. Abocado a la rama del Derecho, cuenta con diversos títulos universitarios, entre los cuales se destacan una maestría de Derecho en la Universidad Autónoma de México en el 2007, un doctorado en Derecho con mención internacional obtenido en la Universidad de Castilla, España, en el año 2012, además de otras maestrías con énfasis en contratación pública, ámbitos democráticos, gestión pública, derecho económico y mercados financieros. Se suman también especializaciones en ciencias penales, delitos financieros, constitucionalismo, administración pública y combate de la corrupción, entre otros similares. En su ejercicio de la docencia se pueden destacar diversas cátedras asociadas a su profesión en la Universidad Nacional de Asunción, la Escuela Judicial del Paraguay y la Universidad Nihon Gakuo, además de exposiciones y cursos en congresos internacionales. Mientras que actualmente es director del Instituto del Banco Central del Paraguay. En su carrera profesional se cuentan diversos cargos y estamentos dentro del ámbito jurídico en el Banco Central de Paraguay, como la propia asesoría, dirección de asuntos judiciales y gerencia en la unidad jurídica. Con su reciente designación como titular de la Procuraduría General de la República, pasa a ser un defensor de intereses patrimoniales del país y asesor de la administración pública dentro de los marcos legales. Bueno, ahí está entonces el perfil de nuestro invitado de hoy, que ya le vamos a hacer unas consultas. Es así. Respecto a justamente algunos de los trabajos, ejes en los cuales se van a ir trabajando desde la Procuraduría, doctor. Sí, lo primero es que somos plenamente conscientes que la Procuraduría representa los intereses patrimoniales del Estado y finalmente esos son los intereses de los ciudadanos paraguayos. O sea, somos conscientes de la relevancia del bien que estamos tutelando, porque si el Estado tiene que pagar algo, va a salir del impuesto de los ciudadanos. Y también tenemos una visión clara de lo que queremos hacer desde la Procuraduría General de la República. Defender al Estado con los mejores argumentos. Para eso se requiere obviamente una tecnificación. Hay muy buenos profesionales dentro de la Procuraduría General de la República. Y también el acceso a través del sistema meritocrático de concursos y también la promoción por esa misma vía. De igual manera, la interconexión con las diferentes asesorías jurídicas de todas las reparticiones del Estado. El Estado es uno solo y todos podemos enriquecernos de experiencias vividas, de precedentes, para enriquecer el trabajo de cada uno y fortalecernos entre nosotros. De hecho, está en la ley de la Procuraduría que se tiene que generar esa red y la vamos a hacer con fines, además de compartir datos, de inteligencia de datos, también para capacitarle al funcionario público. Perdón, doctor, hoy tiene casos emblemáticos, grandes, peligrosos, digamos, en cuanto a lo patrimonial, ya que estamos hablando un poco de la función de la Procuraduría. ¿Hay casos, digamos, delicados que están en estudio? Nos vamos enterando que sí existen varios casos. No tengo todavía el detalle de en qué consiste cada caso, pero sí sé que hay demandas, por ejemplo, de $40 millones.
También tenemos demanda ante tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es bastante interesante el desafío y eso hay que asumirlo con mucho profesionalismo. Perdón porque le interrumpí. ¿Y el plantel y la gente que está trabajando ahí, qué se sabe? ¿Se va a trabajar con esa gente? Y habló de meritocracia también para incorporar nuevas personas. Sí, así mismo. Del plantel yo tengo un conocimiento somero porque en mi rol de director jurídico del Banco Central me tocó interactuar mucho con la Procuraduría durante varios años. Entonces, tengo un conocimiento somero y sé que existe mucho potencial allí y también que puede ser enriquecido con eventualmente nuevas personas a través de procesos competitivos. Y con respecto a su nombramiento, doctor, porque creo que estaba muy claro en cuanto a su formación académica, creo que no. De hecho, se había presentado para la Corte, si mal no recuerdo. Así es. O sea, tiene una formación jurídica. Pero ¿cómo se da? ¿Es por contacto con Santiago Peña en el BCP? ¿Cómo llega, digamos, al cargo? Porque siempre hay una cuestión personal de afinidad, probablemente, o una recomendación. En su caso, ¿cómo llega al cargo? Bueno, te cuento un poco, para hacer un poco de historia. Siempre cuento esta anécdota. Cómo le conocí a Santiago Peña, yo estaba trabajando en la parte de litigios en el Banco Central. Protegía llevaba adelante las defensas, las demandas los juicios del Banco Central. digamos. Los juicios del banco. Y llega una demanda donde había un abogado del Banco Central, ex abogado del Banco Central, donde el Banco Central le pagaba su salario y el tipo después venía y le regulaba a través de honorario y le cobraba al banco, le pretendía cobrar. A pesar de que no solamente la ley, sino la propia Constitución prohíbe la orden de remuneración. Pero este tipo tenía fallos favorables a favor, conseguía sentencia en el Poder Judicial y básicamente llega, cuando Santiago Peña era miembro del directorio, una orden para que se le pague en uno de los tantos juicios de regulación que tenía este señor. Y en el banco era mucha la indignación y Santiago Peña decía, porque la asesoría jurídica le decía, bueno, en esta ocasión hay que pagarlo, si no uno se expone al desacato. Y Santiago golpea la mesa y dice, yo estoy dispuesto a renunciar, señores, no sé qué opinan ustedes, pero yo no firmaría un pago para este señor. ¿Era mucho el monto? ¿Era grande el monto? Los montos eran enormes. Regulaciones poderosas. Imagínate que la quiebra de una entidad financiera solamente puede solicitarla al Banco Central. Entonces, el monto de la quiebra de una entidad financiera es un monto muy grande. Claro. Y el abogado del Banco Central que se presenta a regular sus honorarios... ¿Un porcentaje de eso? Un porcentaje de eso. Entonces, los montos muy grandes. Entonces, dice esto y pide un análisis jurídico. Después de unos días yo voy a visitarlo, le llevo una propuesta para presentar una acción de certeza constitucional, me anota allí los aspectos que yo le digo, los aspectos técnicos jurídicos. Yo te aviso, me bajo a la oficina después... ¿No eran amigos ustedes? ¿No eran...? No. Esa fue, creo que la primera vez que yo hablé personalmente con él, ¿verdad? Antes en reuniones de trabajo y nada más. Y a los 10 minutos me llama, Marco, adelante, vamos con el escrito. Y él se encarga, estábamos en un periodo de transición, él se encarga luego de hablar también con el Ejecutivo, asume Roberto Moreno la Procuraduría con el nuevo gobierno, la Procuraduría se pliega a pedido nuestro, también en nuestra demanda, y ahí damos una señal de que el Estado está unido, de que el Estado no va a retroceder, el Estado se implanta, el Estado empieza a hacer fuerzas y damos la imagen de que el Estado no se va a dejar avasallar. Gracias a esa presentación, porque fue muy técnica también, se logró revertir, o sea, se logró obtener una sentencia favorable, que no solamente fue una sentencia favorable para el Banco Central, que cortó ese y varios juicios, sino también que empezaba a repercutir a otras instituciones del Estado porque otros abogados empezaban a hacer, a articular la misma estrategia para cobrar su honorario a la institución pública que le pagaba su remuneración. Un completo despropósito. Entonces allí a mí me tocó trabajar bajo el liderazgo de Santiago Peña en conjunto con Roberto Moreno de la Procuraduría, impulsando esos casos y muchos otros más a partir de allí, ¿verdad? Entonces creo que esa misma sinergia se está dando ahora mismo con ese mismo liderazgo y con el mismo acompañamiento que vamos a tener con Roberto, porque creo que así debe funcionar, ¿verdad? Somos los dos abogados de confianza. ¿Y ustedes no regulan, digamos, los casos del Estado? Siguiendo esa lógica, no deberían regular ahora como procurador, digo. Al Estado nunca, jamás. Al Estado jamás. La nueva ley de la Procuraduría sí determina que el abogado de la Procuraduría puede regularle a la contraparte cuando el Estado gana y la otra parte ha perdido, entonces tiene que... Pero ya no al Estado.
Siguiéndolo. Y hay una repartición, unos porcentajes allí de distribución de esos honorarios otra vez. Pero al Estado nunca. De hecho, no puede luego, nunca se Claro, pudo. La propia claro. Constitución, el artículo 105 de la Constitución es clarito, o sea, está Pero puede prohibido. ser un abuso que tuvo muchos años, que bueno que se le ponga final a eso entonces también, en el SCP y en las otras instituciones, ¿verdad? Completamente, así mismo. Doctor, se habla de su figura como una persona bastante llegada a Jorge Bogarín Alfonso, fue presentado por él, de hecho, hace un tiempo cuando se oficializaba que iba a ser uno de los candidatos, incluso se decía miembro de la terna ya para ser el sucesor en la corte de Fretes, de Antonio Fretes. ¿Qué tanta es la cercanía con Bogarín Alfonso? ¿Es así? Yo expliqué mucho en todos los medios y lo vuelvo a hacer con mucho gusto. En las elecciones pasadas él fue candidato a miembro del Consejo de la Magistratura. Yo estaba en ese equipo gremial. De hecho, formamos parte de... yo fui presidente del Centro de Estudiantes, delegado de curso, representante estudiantil, etc. Tuve una actividad gremial yo en la facultad y al salir de la facultad, siempre en cada elección del Consejo de la Magistratura optamos por una u otra candidatura. Claro. Y en este sentido, muchísimas veces coincidí con Jorge, la apoyé a Jorge, pero también hubo ocasiones en donde yo no coincidía con Jorge en alguna elección gremial, ¿verdad? Y esa es la relación que tengo, por ejemplo, hoy estamos en elecciones, porque estamos a 2 meses de elecciones para el Consejo de la Magistratura y hay candidaturas definidas, ¿verdad? Y uno puede tener su simpatía, le conocen, en el Paraguay nos conocemos todos y uno decide a quién apoyarle. Y esa es la relación que yo tengo con Jorge Bogarín y tengo una muy buena relación, eso yo no... Pero no son discuto. parte del mismo equipo, digamos, político. En su momento sí, cuando fue jefe de campaña de él, ¿verdad? No, el cargo de jefe de campaña no existe en una elección del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Pero eso se intentó instalar para lograr la inhibición de Jorge del proceso competitivo para seleccionar a los ministros de la Corte, para elaborar la terna. Pero volviendo a la pregunta nada más de Diego, ¿no son parte de un mismo equipo político en la actualidad? Movimiento. Mira, ahora estamos coincidiendo en un... No hay movimientos gremiales propiamente, se crean para apoyar la candidatura. Por ejemplo, ahora el movimiento en nuestro momento está apoyando la candidatura de Gerardo Bahía, que es otro candidato, ¿verdad? Yo puedo considerarme que simpatizo allí con esa idea, con ese grupo, ¿verdad? Y con esa candidatura, pero no otra cosa. Obviamente, eso fue también antes de asumir esta designación, porque a partir de ahora yo tengo que enfocarme en un rol completamente diferente y obviamente no voy a poder... Apartarse un poco de eso. Exactamente. De la actividad gremial, digamos, como abogado. ¿Y los otros desafíos en cuanto al cargo, digo? Los otros desafíos del cargo son articular esa red de abogados para intercambiar experiencias, tratar de trabajar en un intercambio de datos, generar eso, articular estrategias en conjunto, generar el Consejo de Abogados Representantes del Estado y identificar puntos débiles de la administración pública donde tenemos que, por ejemplo, apretar. Identificar cuáles son las decisiones que más están siendo revocadas en sede judicial, trabajar con las instituciones en las fundamentaciones, en los aspectos que están siendo observados por parte del Poder Judicial, trabajar en el fortalecimiento del talento humano para que las decisiones administrativas sean lo suficientemente sólidas para que no sean revocadas en el Poder Judicial. ¿Ustedes pueden recomendar para evitar, por ejemplo, esas demandas que tenemos a nivel internacional, por ejemplo, de derechos humanos? ¿Se puede intervenir, Procuraduría puede intervenir para evitar, para advertir, digamos, de ciertos procesos? A partir de la identificación de determinados patrones de conducta, obviamente sí se pueden realizar ese tipo de sugerencias. Por eso es muy importante hacer un análisis de los casos para a partir de allí extraer ese tipo de consideraciones. Moreno ya ha hablado de la precariedad institucional que había incluso en el tema mobiliario. Ese también es un desafío, ¿verdad?, para una institución que quiere ser fuerte. Cuando Roberto llega a la Procuraduría, sí, no tenía una sede en muy buenas condiciones. Él traslada a un local en condiciones, un local mucho más lindo, crea una biblioteca, un salón de capacitaciones, le da otro rostro a la Procuraduría, aparte de ese engrandecimiento institucional que yo le llamo.
que él demostró con un ejemplo, una hoja de ruta de qué se puede hacer, de qué es lo que hay que hacer y de que haciendo bien las cosas se pueden obtener muy buenos resultados. El caso Romy Martí fue uno de los que la Procuraduría en su momento tuvo una intervención bastante importante. ¿Cómo está eso ahora? ¿Pudo adentrarse ya en el caso? En el caso no, pero es un caso ya resuelto, ¿verdad? La Procuraduría sí es el que representa los intereses patrimoniales del Estado, entonces cuando hay una demanda en instancias internacionales donde se reclama indemnización al Estado paraguayo, es la Procuraduría quien ejerce la representación del país en diálogo y en consenso con la Cancillería paraguaya. Claro, pero digo, incluso en cuanto se daba la fuga, por ejemplo, de algunos de ellos, el escape de ellos en su momento que fue bastante sonado, también la Procuraduría intervino, habló con sus pares, habló con la gente de la Cancillería misma también, ¿verdad? Sí, ese diálogo es lógico y es necesario para enfrentar este tipo de procesos en instancias internacionales. Bueno, doctor, que sea con éxito entonces en la función y vamos a volver a charlar en su momento seguramente ya por los temas puntuales. Muchas gracias, cuando gusten, estoy a disposición. Bueno, muy bien. Bueno, hacemos pausa, ¿sí? A la vuelta tenemos más información del ámbito político. Exactamente, Partido Liberal y otros temas también aquí en Puntos de Vista en un ratito.